Muy buenas Aquels y bienvenidos al canal. Y os traigo una build para hechicero que nos va a permitir, como estáis viendo en el Gran Maestro, en el ocaso Gran Maestro, pasearnos por el medio de la fase de daño del jefe sin recibir daño. Esta build efectivamente es muy tanque, se va a centrar en la espada láser, en congelar a los enemigos con nuestros poderes del Bael, del Dredgen Bael, y, como no, tener restauración con los remates, resistencia al daño pegando golpes con la espada y metiendo desventajas a los enemigos pegando espadazos. Todo en uno. Es una barbaridad y es muy divertida de jugar, que es al final lo que importa. Vamos a ir con la subclase de Stasis. ¿Por qué? Porque si os gustó la build de Titán, podemos replicarlo con nuestro aspecto de pulso gélido. Usar la grieta va a congelar a los enemigos que hay cerca. Sea lo que sea que llevemos aquí, proyectiles llamada gélida o lo que sea, vamos a ir con cosecha glacial, que congelar enemigos nos va a dar más buffos, entre ellos armadura escarchada al recoger esquilas de estasis. Fragmentos, si os va a gustar ir a habilidad de clase, susurro de la refracción va muy bien. Si no, vais a ir con susurro de las fisuras para hacer más daño, en general con la estasis. Susurro de la conducción, los fragmentos vienen a nosotros. Susurro de las cadenas, matar enemigos con armadura escarchada puede crear fragmentos de estasis, esquilas de estasis. Esto va bien porque la espada láser es cinética, no de estasis. Y susurro de la escarcha para tener más acumulaciones y más duración de armadura escarchada. Vamos a ir con la espada láser. La espada láser la vamos a personalizar muy parecida al titán. Importante, luz roja, ya sabéis. Somos Bael. Forma defensiva, la voy a seguir recomendando, es muy buena. Tener resistencias al daño va muy bien. Empuñadura, la más alta que podamos. Y núcleo de impacto. Aunque si queréis jugar de lejos, refractivo va muy bien. Sea lo que sea, hiperespada va muy bien, igual que con titán podemos ir con hoja resonante, pero no recomiendo conducto de energía porque ya nos vamos a curar con nuestra armadura. ¿Y qué es esa armadura vamos a llevar? Os estaréis preguntando. Dos piezas de balestra, de maestría con la espada, para hacer daño, meter agotamiento al enemigo, es decir, un 40% menos de daño que nos hacen. Aquí podéis poner Texec, ferro potente, le vamos a sacar mucho partido. Bombero, paracaidista también, le sacáis mucho partido. Realmente aquí es comodín, podéis poner lo que queráis. Bien, para nuestra build, si vais a ir con habilidad de clase, toda la clase que podáis. Si no, os voy a recomendar ir con muchas armas. Cuanta más arma, más daño. Si no, podéis llevar las dos, os vais a beneficiar igual. El exótico que vamos a llevar es brazaletes de Karstein, que con un golpe final cuerpo a cuerpo, pero cuerpo a cuerpo de verdad, es decir, puñetazos, o remates, tenemos restauración. Remates nos da restauración por 2. Así que he centrado la build en remates siempre que podamos. Dicho esto, vamos a ir con modificadores. Si veis con habilidad de clase, Dínamo. Si no, sifón cinético, le sacamos partido. En la pechera y en los brazos podéis poner un poco lo que queráis. Aunque en los brazos os voy a recomendar hoja lúcida si queréis recuperar más rápido la energía de la espada. Y típico combo de resistencia al daño cuerpo a cuerpo y amortiguador de aturdimiento o generación de munición cinética. En las botas, saqueador para la espada láser, carga y recarga va bien, ya veréis por qué, y absolución para reducir la recuperación de todas las habilidades al recoger orbes de poder. Bien, importante. Protección de proximidad, remate nos hace inmortales. Por remate especial, generamos munición especial con 3 cargas de armadura al hacer el remate. Y atracción poderosa, que recogemos los orbes que hay cerca al usar la habilidad de clase. En cuanto al artefacto, no haría falta, pero le vamos a sacar partido. La espada ralentiza y es antibarrera, así que solo nos preocupan los imparables. Dicho esto, al tirar una grieta podemos llegar a tener sobre escudo, nos beneficiaremos de hoja de singularidad que debilitará afectando a poder del dolor, nos hará devorar, que afectará también a infestación de vacío, así que bastante bien. Contra energía, va muy bien. Energía extra al parar un campeón. Podéis poner incluso armero si os gusta. Romper un escudo a un combatiente nos da resistencia al daño. Muy buena ventaja. Síntesis cinética le podéis sacar mucho partido, ¿vale? Es bastante buena ventaja si vais con espadas láser esta temporada. Igual que Tormento de la Espada. Esto ya vosotros decidid cuál os gusta más. Y por último, Sifón Elemental para crear más fragmentos de estasis, más esquilas de estasis. Va a venir muy, muy bien.
Sí, lo sé, el Fashion de Bail le queda mucho mejor al cazador, pero quería hacerlo con el hechicero y no queda tampoco nada mal. Vamos con el casco del DLC de Más allá de la luz, capucha lito glacial. No vais a ver muchos diseños que usen este casco, ya lo voy diciendo. Con alzarina del crisol, este es de los pocos que va a quedar bien. Los brazos, es Karstein, los brazos, pero vamos a buscar un diseño lo más fino que podáis, como filigranas modernas. Shader vais a usar uno que sea igual que la pechera. Así que la pechera, túnica protector sabio de la mazmorra, con escama del rosal, botas callejero del 30 aniversario con un shader oscuro y la banda de ancestros con iniciador. Esta es la banda de Ghost of Tsushima que ha venido hace poco por polvo luminoso. Hemos entrado en la alerta de vanguardia. Es el celador de la nada, como estáis viendo los bichos están duros como piedras, pero con la espada láser la cosa es diferente. Aquí en esta parte vamos a empezar a usar la espada un poco para ralentizar a los bichos, o sea, bueno, devolver los proyectiles. Si tenéis forma defensiva vais a ir ralentizándolos, en mi caso para ralentizar tengo que pegar golpes, pero ya veis que paramos el sobrecarga súper sencillo. Y aparte tenemos armadura escarchada, por lo que vamos a aguantar bastante pupita. Siempre vamos a intentar congelar a un enemigo con nuestra granada, nuestro cuerpo a cuerpo normal, porque eso es armadura escarchada. Armadura escarchada, resistencia al daño, ya sabéis. Y después de eso vamos a intentar siempre, en este caso casi me mato con la hidra, pero vamos a intentar siempre rematar al bicho. Siempre que podamos vamos a intentar rematar. Si tenemos problemas, tenemos la grieta. Nuestra grieta si congela le vamos a sacar mucho partido, pero como no congela, remate. Y el remate nos da restauración por 2. Difícilmente vais a morir con restauración por 2 y armadura escarchada. Tendría que haber una bomba atómica para que os matara este efecto, ¿vale? Pero... ahí está. Y nos acercamos al bicho, siempre cubriéndonos para conseguir amplificación, que es resistencia al daño. Ahí está, golpes, golpes, golpes. Armadura escarchada. 1, 2, 3. Más golpes. 1, 2, 3. Le estoy dando a la barricada. 2, 3. Ahí está. Y sería eso, sería ir repitiendo el... que me mato! Sería repetir el ciclo intentando congelar al enemigo antes de entrar en combate. Porque así tenemos resistencia al daño. En caso de que tengáis la grieta que congela, en vez de que se propague el hielo, lo que vais a intentar hacer siempre es acercaros cubriéndoos y tirar una grieta. Aquí hay más enemigos, nos acercamos, grieta por si acaso. Pum, pum, congelo al enemigo y tengo armadura escarchada. Congelamos al enemigo, tenemos armadura escarchada. Congelamos al enemigo, bueno, lo ha matado el compañero justo, pero como veis armadura escarchada cada vez que nos dan de golpe. Y aquí rematamos, curación y a por el antibarrera. 1, 2, 3, siempre el mismo combo. 1, 2, 3. Esperamos para rematar. Restauración. Y ya podemos meternos aquí en medio. Tenemos un montón de armadura escarchada. Aquí casi nos mata la explosión otra vez. Los barriles y todo. Hemos sobrevivido a un barril que nos ha explotado al lado para que veáis la locura que es esta. Y pum, 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 pum. ¡Ah! Y remate. Ahí está. Vamos a tirar una grieta por si acaso. Tiramos un hielo que congele, que nos ayude a conseguir cargas de armadura descarchada. Tiramos otro hielo, por si acaso. Más armadura escarchada, tenemos el máximo que es 8. Así que ahora vamos a aguantar un montonazo. Aquí podemos, bueno, casi remato. Ahí podemos rematar. Cuando rematamos, ya sabéis, nos da restauración, que está roto. Pero bueno, de momento ya estáis viendo que con la armadura que nos da esto, un remate ahora nos va a hacer muy tanques, así que hielo por aquí para parar ese sobrecarga asesino. Pam, pam, pam. Vale, el imparable, bueno, lo bueno de este imparable es como no es un ogro de la colmena, no, no es muy peligroso, pero bueno. Y le damos un golpe. Ahí está. 2, 3, remate. 1,
3, remate. Nos cubrimos, por si acaso. Ya sabéis, siempre hay que cubrirse por si acaso. Y golpe. Ahí está. Vale. Queda el imparable, el sobrecarga voy a pararlo yo. Pam, pam, pam. Ahí está, el compañero tiene fuego, así que yo puedo parar el de hielo. Hacemos el combo de fuego y hielo bien guapo aquí. Ahí está. Que venga el sirviente. Aquí le espero. Toma. Toma. Ya sabéis, hielo de cerca con la super, que hace mucho daño. Ahí está. Se ha ido para el fondo. Vale. Ahí está. Vamos a ir con cuidado, que hace mucho daño el fuego ese. Rematamos. Esto nos va a permitir curarnos todo el rato. Y a saco. ¡A saco! Resistencia al daño. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2. Uy, se ha ido. ¡Ay! ¡Fuego! Vale, vamos a ir a una cobertura. Vamos a ir a una cobertura. Me acerco a los bichos. Pam, 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 pam. Remato. Restauración por 2. Me flipa. Ya por ti que voy. 1, 2, 3. Uy, que salió volando. Uy, que salió volando. 2, 3. Golpe. Ya sabéis, cada vez que congelamos, propagamos el hielo. Que está muy, muy bien. 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Cubro. Bien. Vamos a intentar devolver un par de proyectiles. Remate. Restauración. Podemos ir, mira, sin espada ni nada. Con la restauración y la armadura escarchada. Es que somos un tanque. Somos un tanque. Se me escapa. No, tú no. Tú no quiero. No quiero enfrentarme a ti. Contra ti sí. Remate. Contra el grandullón no quiero. Vale. Vamos a acercarnos otra vez al jefe. A ver si dejan de explotar enemigos. 1, 2, 3. Ataque pesado. He fallado. Rematamos. 1, 2, 3. Ay, no lo he rematado. No ha contado el remate. Bueno, no pasa nada. Vamos con el compañero. Le revivimos. Y... voy a tener una grieta aquí al lado. 1, 2, 3. Ah, he fallado el primer combo. Y el segundo. Pero no pasa nada porque 1, 2, 3. Ahora. ¡Pum! Congelado. 1, 2, 3. ¡Pum! Bueno, he fallado otra vez. ¡Deja de volar! Ahí está. Uy, que me tira fuera. Hielo. Hielo. Y más hielo. Y más daño masivo. Dale ahí a tope. Dios, qué daño que hace esto, ¿eh? No te alejes, no te alejes. Que ahora viene la mejor parte. 1, 2, 3. Ahí está. Dale, cuidado, cuidado, que me quemo. Que me quemo. 1, 2, 3. Ahí está. Vale, cuidado, 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 cuidado. 1, 2, 3. El fuego ese hay que tener cuidado, que si no tiene restauración lo puedes aguantar porque nos vamos curando poco a poco con los fragmentos, pero cuidado que quita vida. Pero nada mal, ¿eh? Me gusta bastante. La otra versión de la grieta es mucho más agresiva, pero esta propaga el hielo más, o sea que está muy bien. Pues espero que os haya gustado esta build súper divertida. Ya os digo que está muy muy bien y es bastante tanque y supervivencia a tope. Como siempre, espero que os haya gustado. Dadme un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle, Knuckle.